El manga nos cuenta la historia de Alisa Mijalova, una chica estudiante de preparatoria que era prácticamente la chica más hermosa y popular de la academia llamada Shirutsu Seiren, un colegio muy prestigioso en donde asistían alumnos de las familias más prestigiosas del país. Entre esos alumnos destacaba una chica muy hermosa llamada Alisa. Dicha chica era considerada muy especial por todos sus compañeros, ya que aparte de ser la belleza prácticamente de toda la academia, era hija de un padre ruso y una madre japonesa, convirtiéndola en el centro de atención de todos en la escuela, porque a tan solo un año de que se transfirió a la academia, demostró ser alguien muy inteligente, ya que tenía las notas más altas de todos, se desempeñaba bien en todos los deportes y además era la tesorera del consejo estudiantil de ese año. Al ser una chica considerada por parte de todos como perfecta, le pusieron el apodo de la princesa solitaria. Se rumoraba entre los estudiantes que quizás ella pudiera ser alguien amigable y solo estaban siendo prejuiciosos en la forma en la que la describían. Pero justo en ese momento, un chico llamado Ando Senpai, que era conocido por ser popular con todas las chicas, se le acercó a Lisa para darle los buenos días, presentándose ante ella con su nombre de pila y haciéndole la invitación de que ambos comieran juntos a la hora del almuerzo. Pero Lisa, sin perder el tiempo, simple y sencillamente lo rechaza muy amablemente. Ando estaba siendo muy persuasivo con ella, mencionándole que aunque sea le dé su número de teléfono y le recibiría con la flor que le ha traído. Alisa, un poco más irritada por la situación, le deja claro que no está interesada en conocerlo, cerrándose por completo en hablar con él, haciéndole ver que el atuendo que tenía en ese momento era inadecuado para la escuela, yéndose muy enojada en ese momento. Todos en la escuela se quedaron conmocionados por lo que acababa de pasar, no pudiéndose creer que el galán de la escuela fuera rechazado por la hermosura del colegio, haciendo que se preguntaran qué tipo de hombre sería el ideal para la princesa solitaria. Dejando eso de lado, cuando Alisa entró a su salón de clases, le da los buenos días a Kuse, uno de sus amigos de la clase, pero al ver que no le respondió, lo despertó a la fuerza, preguntándole si se había desvelado nuevamente al estar viendo anime. Ese chico, que se llamaba Kuse más la chica, se lo confirma que fue así. Este chico tenía la fama de ser el flojo de su clase. Sin embargo, Alisa siempre lo trataba de una forma muy dura. Kuse le explica que sin darse cuenta se quedó hablando durante horas con sus amigos otakus sobre animes que estaban en estreno. Como era de esperarse, Alisa no lo vio para nada bien, pero Kuse le pide que en verdad siente un amor grande hacia todo lo relacionado con el anime y el manga, por lo que le pide que lo llame otaku como se autodenominó él mismo. Por otra parte, los compañeros de clase de los tortolitos se preguntaban por qué Kuse pudo aguantar a Alisa con el mal carácter que tiene, pero otros de sus compañeros estaban en desacuerdo con eso, ya que para ellos sería un honor tener que soportar ese tipo de actitudes de ella, solo dejando como conclusión que Alisa trata hacia Kuse porque le molesta que sea muy flojo. Luego de ello, estaba por comenzar su clase, así que mientras Kuse se estaba estirando y bostezando para poder concentrarse, Alisa se le quedó viendo con una cara muy enamorada, susurrándole en idioma ruso que Kuse se le hace un chico demasiado lindo. Este logró oír un poco de lo que dijo, preguntándole qué era lo que había dicho, pero Alisa negó toda cosa haber susurrado algo. Alisa, al ver que no entendió nada de lo que estaba diciendo en su idioma natal, o sea el ruso, empezó a mencionar que Kuse es alguien muy ingenuo porque no se da cuenta de que ella está muy enamorada de este, sabiendo que nunca se enterará porque jamás se lo dirá directamente en su idioma, o sea japonés. Ella, muy confiada de que Kuse no entendía nada de lo que le decía, se quedó un poco más tranquila. Sin embargo, Kuse entendió cada palabra que le había dicho, explicándonos que él en realidad no es ruso y jamás ha estado en esas tierras, pero su abuelo solía ver muchas películas de Rusia y él se quedaba junto a su abuelo para verlas, llegando a un punto en donde pudo ser capaz de entender el lenguaje ruso cuando se le hablaba. Ese hecho solo lo sabe su hermana de otra clase y lo desconocía por completo Alisa. Pero Kuse puede entender perfectamente el idioma ruso, entendiendo lo que le había dicho a Alisa anteriormente. Durante una de las clases del día, Alisa estaba viendo que Kuse se estaba quedando dormido, así que para que despertara le termina picando. Como le desperta, Kuse despierta al momento un poco asustado. Enojado, le reclama a Alisa del por qué lo despertó de esa manera. Ella, enojada, solo le pide que no se quede dormido durante las clases. Por esa pequeña discusión llamaron la atención del profesor, preguntándole a Kuse si tenía mucha confianza en resolver el problema que estaba haciendo ahora, pidiéndole que le dijera la respuesta del problema. Como no estaba en contexto de lo que estaba haciendo, no sabía qué responder, pero al ver que Alisa le estaba diciendo la respuesta sin pensarlo, le dice, cosa en la que estuvo mal, haciendo que Alisa le ganara la risa por haberlo hecho equivocarse, pidiéndole que no le echara la culpa cuando él se había quedado dormido, cosa que sí era cierto.
Kuse le termina dando la razón, quedándose pensando en que tenía que poner más atención a la clase. Alisa, al verlo, susurra que le parece muy lindo al verlo, cosa que hizo que el prota se sonrojara por eso, pensando que su vecina, o sea Alisa, que era una chica prácticamente hermosa y perfecta, tenía el hábito de susurrar cosas en ruso pensando que nadie la va a entender, cuando él perfectamente entiende todo lo que le dice, preguntándose a sí mismo por qué lo hace, y llegó a la conclusión de que le gusta hacer eso ya que disfruta de la emoción al ver si la pueden descubrir o no, viéndolo como una forma en la que tiene de liberar su estrés, sabiendo que si le revela que entiende lo que dice y lo ve en forma de halago, puede que ella se retracte y le revele que está equivocado, cosa que le asustó mucho a Kuse, queriendo que no le pasara. Al término de la clase, este le da las gracias a Lisa por haberle prestado su libro. Ella, enojada con este, le pide que no la mire a los ojos porque de lo contrario no le volverá a prestar su libro. Kuse solo se disculpa con ella, cuando de repente, este se acordó que estaba por terminar el gachapón gratuito de las mañanas en uno de los videojuegos que jugaba, emocionándose y tirándole al gachapón, saliéndole un personaje de 5 estrellas y emocionándose mucho por ese motivo. Eso no lo vio como algo bueno a Lisa, quitándole rápidamente su celular a Kuse porque no estaba permitido tenerlo durante las clases. El prota le pide que tenga piedad y le perdone, ya que en verdad quería que le devolviera su celular, ya que como le había salido un personaje de muy alto valor, quería que tenerlo consigo misma. Alisa, al ver a la chica que le había salido en el gachapón, la reconoció ya que era una diosa de la mitología griega con cabello plateado, haciéndosele raro ya que esa diosa no tenía el cabello plateado. Kuse le pide que no le ponga mucha atención a esos detalles, ya que solo es una adaptación de un videojuego, dejándole en claro que se ve muy hermoso el personaje con cabello plateado. Alisa se sonrojó un poco por eso, ya que igual tenía el cabello plateado, diciéndole en su idioma natal. Kuse lo entendió perfectamente, pero se hizo el que no entendió nada de lo que dijo. Por otra parte, Alisa solo paga el teléfono para devolvérselo cuando terminara las clases, cosa que no aceptó por completo, ya que si apagaba su teléfono, existe la probabilidad de que no se guardara los datos y su gachapón se perdiera, rogándole para que guardara la partida y no perdiera ese personaje que tanto quería. Alisa se quedó pensando por un momento, pero al final lo termina pagando, dejando eso de lado. Al llegar la noche, sorprendentemente ella estaba haciendo cosplay del personaje que le salió a Kuse en el gachapón. Al día siguiente, mientras Kuse estaba comiendo junto con sus amigos, uno de ellos, quien se llamaba Takeshi, estaba muy triste puesto que no era muy popular con las chicas, a diferencia de sus otros amigos. Sin embargo, esa conversación la dejaron de lado, ya que como estaban comiendo un ramen picante y era un platillo especial del comedor de la escuela, lo estaban disfrutando demasiado, queriendo que hubiera otro tipo de salsa para que disfrutaran bien ese platillo. Kuse les menciona a sus amigos que como Alisa había apagado su celular a la hora de que le salió la diosa en el gachapón de su juego, perdió todo el progreso y el personaje, así que llegando a su casa gastó bastantes puntos para tirar al gachapón y le volviera a salir su personaje, cosa que no resultó para nada. Pero sus amigos no querían saber nada de eso, reclamándole del por qué siempre se sienta al lado de la hermosa Alisa. Takeshi, ser regañado siempre por ella, sería un honor que estaba dispuesto a aceptar. Por otro lado, Hikaru notó que a Alisa no le hablaba a nadie más que no fuera Kuse, además de que cuando ella se había transferido a su escuela, era cuando terminó el festival de ese año. Y en ese momento Kuse la empezó a llamar por su nombre de pila, pidiéndole explicación por eso, pero este no da detalles, ya que solo sucedió. Kuse notó que estaban idolatrando mucho a Alisa, dejándoles en claro que ella igual es una chica muy alegre a diferencia de lo que aparenta. Esa aclaración hizo enojar a Takeshi, ya que lo dijo de una forma que sonaba como si fuera su novia, sorprendiéndose de que su amigo tuviera estándares muy altos, además de que como era muy flojo no entendía por qué siempre pasaba los exámenes y jamás reprobaba, comparándolo con que es el protagonista de algún anime. Takeshi le estaba sorprendiendo el cambio de actitud que había tenido Kuse, ya que antes era un chico que se tomaba muy en serio las cosas, incluso se había unido al consejo estudiantil de la secundaria. Este se lo confirma, aunque se había unido al consejo porque estaba esa chica, cuando de repente van entrando los miembros del consejo estudiantil, quienes eran Alisa, la tesorera, Marilla, la secretaria, y Yuki, la representante de todo el consejo. Todos quedaron muy impresionados por la presencia de esas chicas. Como era de esperarse, cada una de las chicas tenía su apodo, y quienes se los había puesto no era nada más y nada menos que Takeshi. Por otro lado, Hikaru le pregunta cómo van las cosas con Alisa, insinuando que ambos tienen una relación de más que amigos, preguntándole si es que piensa tener novia algún día. Este le responde que no está interesado por el momento, ya que no se sentiría para nada real. Cuando de repente Yuki, la representante del consejo, les pregunta si es que se pueden sentar en la misma mesa,
cosa que como era de esperarse todos los chicos aceptaron. Yuki notó que Kuse pidió la misma comida que ella, comiéndola de una forma que hizo que Takeshi se sonrojara. Para Yuki, el ramen se ve exquisito, pero le faltaba una salsa más picante, cosa de que estaban hablando anteriormente los amigos, insinuando que quizás para el siguiente almuerzo agreguen esas salsas. Kuse le pide que no abuse mucho de su autoridad como miembro del consejo. Todos estaban quedando impresionados de la conversación que está manteniendo a ambos, ya que parecieran como si ambos fueran muy cercanos antes. Incluso a Lisa se le estaba quedando viendo de una forma muy molesta, así que por ese motivo les pregunta si ambos son amigos, y Yuki, al ver los celos de Alisa, abraza a Kuse dejándole claro que son amigos de la infancia. Eso hizo que Alisa se sorprendiera mucho y pusiera un ambiente de tensión entre los presentes, así que por ese motivo los amigos de Kuse se fueron rápidamente, ya que estaban viendo que las cosas se estaban poniendo algo incómodas. Kuse, un poco preocupado por el asunto, estaba pensando que quizás se esparcieran rumores raros de que ambas bellezas del consejo estarían peleadas por él, por lo que cuando intenta huir de la situación, Yuki lo termina deteniendo, cosa que lo hizo enojar, ya que sabía perfectamente todo el revuelo que estaba causando. Alisa, celosa, en verdad estaba viendo que ambos se llevaban muy bien, pero Yuki le explica que se conocen y se llevan muy bien porque iban a la misma escuela desde el kinder, dejando muy tranquila a la protagonista. Por otra parte, Kuse cambia de tema, suponiendo que quizás ambas se llevan muy bien, ya que son parte del consejo estudiantil, cosa que Yuki negó porque estaba en proceso de que se volvieran amigas. Alisa, con una voz muy tímida, le dejan claro que aunque se vuelva su amiga, no cree que sea divertido juntarse con ella. Kuse sabía perfectamente a lo que se refería, puesto que como Alisa es una chica que es muy dura consigo misma, le es difícil abrirse ante los demás, y como durante prácticamente toda su vida estuvo mucho tiempo viajando, jamás pudo tener un amigo de la infancia, por lo que Kuse le menciona que quienes deberían de decidir si es divertido o no juntarse con ella, en este caso es Yuki, ya que en este caso es quien quiere volverse su amiga, además de que sabe que Alisa por dentro quiere volverse amiga de ella, cosa que la misma Alisa confirma que es cierto. Eso lo vio como una oportunidad Yuki para poder iniciar oficialmente su amistad con ella, pidiéndole que la llamara por su nombre de pila y permitiéndole que la llamara por su nombre. Yuki, feliz por eso, le revela que siempre había querido volverse su amiga de ella, ya que Kuse siempre hablaba sobre ella, descubriendo como alguien perfecta en todo sentido, y no es para menos, porque Yuki sabe perfectamente que el prota respetaba mucho a las personas que se esfuerzan demasiado. Eso hace que Alisa se sonrojara mucho, cosa que notó rápidamente Kuse, quedándosele viendo porque se estaba poniendo en verdad muy roja. Alisa, al percatarse de ello, le menciona que no la mirara tanto en su idioma natal, cosa que entendió a la perfección. Dejando eso de lado, Yuki le pregunta a Kuse si ha considerado volver al consejo estudiantil, por la petición que le hizo anteriormente ella. Este le deja claro que no tiene la intención de volver. Esa revelación dejó muy sorprendida a Lisa, puesto que no sabía que Kuse formaba parte del consejo estudiantil. Yuki le cuenta que Kuse perteneció al consejo en la época de secundaria y fue el vicepresidente, además de que ella era la presidenta del consejo anterior, y su mano derecha, o sea el vicepresidente, era Kuse. El prota, al verla muy sorprendida a Lisa, le pregunta si es algo imposible de creer, cosa que ella misma le confirma, puesto que viendo el comportamiento actual que tiene, simplemente le es imposible creérselo. Yuki le comprende, puesto que Kuse es el más flojo de la escuela. Sin embargo, cuando se trata de actuar es cuando más se desarrolla en hacerlo, coqueteándole enfrente de Alisa para ponerle un poco celosa, cosa que logró con facilidad, ya que se enojó bastante. Esto era bastante malo para Kuse, ya que si Alisa se vuelve consciente de que tiene la capacidad de que puede volverse vicepresidente, lo va a presionar más de lo que ella lo está haciendo ahora, pensando rápidamente en un plan para que pueda engañarla y le haga pensar que no es tan capaz como se lo están pintando. De esa manera su vida tranquila escolar no se vería afectada para nada. Así que cuando estaba a punto de decirle cómo es que se volvió vicepresidente del consejo estudiantil, Yuki le deja claro que la única razón por la cual se unió al consejo es porque ella se lo había pedido. Por ese mismo motivo se lo volvió a pedir otra vez, ya que los nuevos miembros que entran son muy inadecuados por diferentes razones, y en verdad le ayudaría de mucho que Kuse se les uniera. Mientras decía eso, se le acercaba de una forma muy coqueta. Kuse, al ver que esos comportamientos estaban enfureciendo mucho a Lisa, le pide a Yuki que se calme un poco, y a Lisa que coma con más calma sus alimentos, ya que los estaba haciendo demasiado feos, pidiéndolo nuevamente a Yuki que lo soltara, ya que estaba siendo demasiado empalagosa con este. Alisa, sonrojada por lo que estaba pasando, estaba susurrando en su idioma natal lo sorprendida que estaba al enterarse de todo eso, y que Kuse jamás se lo haya contado. Dejando eso de lado, Yuki se estaba despidiendo de los tortolitos, mencionándole a Kuse que pensara sobre la propuesta de regresar al consejo, aunque el prota ya no tenía intención alguna de ello.
Luego de que se fuera, Alisa le dice a Kuse que pareciera como si fuera muy buen amigo de Yuki, cosa que se le confirma preguntándole si es extraño eso. Alisa se lo confirma porque pareciera como si fueran novios. Esto no lo entendió por completo Kuse, señalándole en ese momento para decirle que ambos eran muy buenos amigos. Alisa se sonrojó por ese gesto, confirmando en ese momento que ambos son amigos. Al verla de una manera muy rara, se le acerca para ver qué le pasaba, pero Alisa se asustó por eso, pidiéndole que no se le volviera a acercar así tan casualmente. Yéndose en ese momento al consejo estudiantil, Kuse se quedó muy confundido por la actitud hostil que Alisa tuvo con él. Por otro lado, ella estaba muy contenta por lo que había pasado. Kuse había asistido temprano a la escuela, por lo que aprovechó para poner en orden todo lo relacionado con su salón. Esta situación era algo fuera de lo común para Kuse, ya que no se levantaba temprano para ir a la limpieza en su propio salón. Sin embargo, esta vez fue muy diferente. Su compañera de limpieza es Alisa, así que sabía que ella iba a venir más temprano de la hora para poder hacer la limpieza, cuando de repente la ve llegando al salón. Pero había algo raro, su pierna estaba manchada de algo. Kuse se preocupó por ese hecho, preguntándole qué era lo que le había pasado. Alisa le aclaró que no está herida ni nada por el estilo. Lo que pasó es que mientras estaba caminando hacia la escuela, un camión le pasó a salpicar, pidiéndole de favor a Kuse que le pasara unas calcetas nuevas y una toalla que estaba dentro de su casillero. El prota rápidamente fue a traérselas, y al verla sentada se avergonzó mucho al verla de esa manera. Kuse no se había percatado de eso, pidiéndole que le diera la toalla para que se comenzara a secar. Esto obediente se la da sin más, quedándosele viendo de una forma muy detallada, dándose cuenta de que en verdad es una chica muy hermosa. Pero justo en ese momento se dio cuenta de que Kuse estaba muy sonrojado, así que para hacerlo avergonzar más, le toca con su pie pidiéndole que le pusiera sus calcetines, poniendo como pretexto que como se fue saltando a la escuela con tal de no ensuciar sus zapatos, terminó muy cansada por ese motivo. Así que le agradecería bastante que le echara una mano y le pusiera sus calcetines, insinuando que sería una recompensa para él. Kuse, sonrojado por esa aclaración, le menciona que no tiene ese tipo de gustos, pensando que quizás Alisa era una chica mimada que quería que le cumplieran todos sus caprichos. Pero al tomar en cuenta qué tipo de persona es, pensó que quizás era una chica líder, que quería que sus subordinados le cumplieran todos sus caprichos como órdenes. Alisa, al ver que estaba tardando mucho, le pide que se apure a ponerle sus calcetines, pero al ver que no se decidía, le mencionó que era un asustado, no pensando que una simple cosa lo hiciera avergonzarse tanto. Kuse no le quedó más remedio que quedarse callado, pero Alisa murmuró en voz baja en ruso que le hubiera gustado que le hubiera puesto la calceta, ya que para ella sería una gran recompensa. Kuse con más confianza se acerca a ella, decidiendo ponerle la calceta, queriéndose burlar de ella como ella lo hizo de él anteriormente. Como era de esperarse, Alisa se había retractado, mencionándole que no es necesario porque se las puede poner ella misma, cosa que no dejó Kuse, pidiéndole que pusiera en su pie su regazo. De esa manera de poco a poco se estaba tocando su pie y poniéndole su calcetín. Pero eso solo hizo que Alisa soltara un grito muy vergonzoso, que al percatarse de ello, rápidamente se tapó la boca para que no siguiera sin una voz extraña. Kuse se dio cuenta de eso y aunque estaba algo avergonzado, decidió llevar la situación hasta el final, revelando que le dio en su orgullo cuando le dijo que no podía ponerle la calceta, queriendo que ya no lo retara más porque de lo contrario todo terminaría mal. Alisa lo comprende, pero no podía tomar muy en serio ya que tenía la cara totalmente roja al igual que ella, así que para que le tomara en serio, decidió llevar toda la situación hasta el final, hasta que terminara de ponerle su calcetín por completo, cuando de repente los dos amigos de Kuse van entrando al salón, conversando sobre otro tipo de cosas. Así que para que el par de tortolitos no los descubriera, Kuse lo único que fue cubrirse con la cortina mientras abrazaba a Alisa, y sonrojada mucho pidiéndole que no la abrazara así de repente, pero Kuse no lo pudo evitar, ya que de lo contrario quería por detrás y sus amigos descubrirían cómo están, ya que si los llegaran a descubrir no había manera de que explicarle la situación que estaban pasando. Curiosamente, los amigos de Kuse notaron que hacía algo de frío porque las ventanas estaban abiertas, queriendo ir a cerrarlas, por lo que cuando Hikaru va a cerrar las ventanas se da cuenta de que una pareja estaba abrazándose, preguntándose a sí mismo quiénes podrían ser, pero al darse cuenta de la situación hizo como el que no vio nada y mejor le pidió a Takeshi que lo acompañara a comprar un agua a la cafetería. Un poco más tranquilas las cosas, los tortolitos estaban aliviados. Sin embargo, Alisa empuja a Kuse por la avergonzada que estaba, causando otro accidente, ya que Kuse al estar en el suelo le terminó viendo de más.
Como era de esperarse, Alisa se avergonzó aún más por eso y se fue rápidamente a otra parte, dejándola muy acelerada por lo que acababa de pasar. Momentos después, todos notaron que Alisa estaba algo bajoneada, ya que tenía un carácter más pésimo que el de costumbre, y la razón era porque sabía que la razón por la cual Kuse le puso el calcetín y la abrazó y le vio de más fue porque ella misma lo había causado, queriendo desaparecer por ese motivo. Sin embargo, el saber que fue su culpa, estaba queriendo disculparse con él, pero era imposible, ya que de solo pensarlo sabía que se avergonzaría mucho por eso. Kuse se dio cuenta de la situación, así que se acerca a ella para pedirle disculpas por lo que había pasado esa mañana. Alisa se asustó por eso, estando muy nerviosa de escuchar su disculpa y dejándole claro que no está enojada, pero demostraba todo lo contrario. Kuse, al verla de esa forma, le dio una bebida dulce llamándola princesa. Alisa, sonrojada, le deja claro que no está enojada, estando feliz de que su enamorado supiera que esa era su bebida favorita. Ella se lo acepta y se le quedó viendo feo a todos para que no estuvieran de metiches, por lo que cuando Kuse estaba a punto de irse, su enamorada lo detiene, pidiéndole disculpas ya que igual tuvo parte de la culpa, diciéndole en su idioma natal que quería seguir siendo su amiga, cosa que conmovió mucho a Kuse, ya que la entendió a la perfección, dejándole en claro que no le dirá a nadie nada sobre lo que pasó entre los dos. Alisa, un poco más en confianza, se levanta y se va rápidamente, por lo que cuando llegó a casa Alisa, su hermana llamada Masha la recibe con un gran abrazo, situación que al instante empalagó mucho a su hermana. Ella, un poco enojada porque Alisa era alguien fría, le pide que la llame Onesa porque están en Japón, cosa que Alisa niega a toda costa, dándose cuenta de que su hermana había dejado una bebida en el escritorio de su casa, preguntándole dónde la había comprado. Alisa rápidamente se la termina quitando, haciendo que Masha confirmara que esa bebida se la había regalado Kuse, el chico del que le habló anteriormente, y aunque Alisa lo negó, Masha sabía que se trataba de eso. Ella no tuvo más remedio que confirmarlo, revelándole que esa bebida se la regaló para reconciliarse. Eso solo emociona más a Masha, ya que Kuse sabía cómo ganarse a Alisa comprándole su bebida favorita para ponerla contenta, mencionándole que sabe mucho sobre ese tipo de cosas, ya que es una doncella enamorada. Ella le hace una serie de preguntas, puesto que es raro que su hermana se pelee en la escuela, dando por hecho que ese chico conmovió el corazón de su hermana, refiriéndose a que está enamorada de Kuse, cosa que Alisa niega a toda costa, dejándole claro que solo son amigos y nada más. Masha no se entromete más en el tema, creyéndose que solo son amigos, así que le pregunta cómo es que se conocieron. Antes de que respondiera a su pregunta, se nos cuenta un poco sobre el pasado de Alisa. Resulta que cuando ella iba en la escuela primaria, vivía en esa época en Rusia, y su profesora les encargó una tarea en equipos en donde debían de hacer una investigación sobre las tiendas de la región, y quien hiciera mejor su investigación, la profesora los premiaría con algo. Alisa estaba muy motivada en hacer lo mejor posible para su tarea. Por otro lado, las amigas de Masha le mencionan que su hermana Alisa estuvo recorriendo varias tiendas de la región, halagándola porque se les hizo una chica muy linda tanto para ellas como a sus familias. Sin embargo, estaban preocupadas por ella, ya que estaban viendo que se estaba esforzando demasiado. Masha no entendía cuál era el problema de eso, así que sus amigas recordaron que Masha no hizo esa tarea porque se encontraba en Japón el año pasado, así que no sabe lo complicado que es trabajar en equipo. Dejando eso de lado y regresando con Alisa, ella se reunió con sus amigos para pedirle la información que investigaron, pero resulta que ninguno había investigado nada. Como era de esperarse, ella se terminó enojando, puesto que se supone que ya se había dividido qué tipo de trabajo iba a hacer cada uno, pero sus compañeros de equipo solo la estaban ignorando, pidiéndole que no se tome tan personal la tarea, ya que aún tenían 2 semanas para poder entregarla, haciéndole burla ya que vio que ella hizo muchas anotaciones acerca de las tiendas a las que fue. Alisa se puso triste por ese motivo, ya que su equipo no estaba tomando en serio la tarea, así que cuando llegó la hora de entregarlo, le terminaron dando el premio a otro equipo, cosa que puso muy triste a Alisa, además de que su equipo la culpó ya que ni siquiera pudieron completarlo al final. Ella le reclama ya que fue culpa de ellos que no lo terminaron, pero ellos solo la ignoran y se van para otra parte. Desde ese momento algo había cambiado dentro de Alisa, sabiendo que no era culpa de ellos que hubiera fallado en el trabajo, culpándose a ella misma por confiar en las personas que no están a su nivel, por lo que decidió hacer todo ella misma sin esperar nada de los demás, por lo que cuando llegó a la escuela de Japón, fue la sensación de todos los alumnos, ya que además de ser una chica muy hermosa, pasó el examen como si no fuera la gran cosa, así que cuando entró a su salón de clases es cuando ve por primera vez a Kuse. Alisa estaba muy confundida al ver a Kuse, ya que lo vio durmiendo durante las clases, despertándolo para avisarle que ya habían tocado la campana.
Él al verla la reconoció al instante, sabiendo que era la nueva chica que se transfirió a la escuela llamada Lisa, presentándose ante ella como Kuse. Ella notó que no tenía ningún interés en ella, a diferencia de todos los demás de la escuela. Incluso le llegó a pedir su libro prestado para que leyeran ambos. A Lisa se le hacía un tipo que no le importaba nada, no sorprendiéndole y viéndolo como otro chico más. Pero tiempo después, la clase de Alisa iba a organizar una casa embrujada, y todos estaban motivados para hacer la mejor casa embrujada de todos los tiempos. Las chicas que estaban a cargo del vestuario fueron con Alisa para mencionarle que las acompañara a comprar tela para poder hacerlos. Como era de esperarse, esa situación hizo que le recordara la experiencia que tuvo en la primaria, por lo que una semana después, toda su clase estaba retrasada con la casa embrujada, viendo que todos estaban desanimados en hacerlo lo mejor posible. Eso, como era de esperarse, desmotivó mucho a Lisa, sabiendo que iba a ser lo mismo que antes, por lo que en lágrimas se prometió a sí misma que tenía que ser lo mejor posible, aunque ella lo tuviera que hacer sola. Pero justo en ese momento va entrando al salón Kuse. Este se había imaginado que Alisa seguía estando en el salón de clases. Al verla, estaba tratando de ocultar sus lágrimas. Kuse le menciona que solo estaba yendo por su maleta, diciéndole directamente a Lisa que no se exija demasiado y sugiriéndole que mejor se vaya a su casa. Ella, aunque estaba siendo muy prejuiciosa con Kuse, le respondió muy amablemente, queriendo quedarse un poco más para poder avanzar, cosa de la cual se sorprendió mucho, ya que la cantidad de trabajo que hay es mucho para ella. Eso hizo que Alisa se enojara, estando a punto de contestarle feo a Kuse, pero este la interrumpe diciéndole qué es lo que pasa cuando solo se esfuerza ella sola. Alisa, al escuchar esas palabras, no pudo contenerse más y empezó a sacar todo lo que se guardó durante mucho tiempo, revelándole que ella es alguien que no le gusta hacer las cosas a medias, y como tiene claro que no todos tienen la motivación para hacerlo bien, es por ese motivo que ella tiene que dar su mayor esfuerzo por todos. Kuse, al percatarse de que Alisa es una chica que se toma todo lo que hace en serio, le menciona que está dirigiendo mal sus esfuerzos, puesto que está tratando de hacer el trabajo de todos ella sola, cosa de la cual no estaba de acuerdo, pidiéndole que sea realista con lo que está pasando a su alrededor. Pero en ese momento Kuse le muestra un permiso que sacó para poder quedarse en la escuela hasta tarde, mencionándole que para todos aquellos alumnos que están ocupados se pudieran quedar en las instalaciones para terminar todas las actividades justo a tiempo. Así motivaría a muchos de sus compañeros para hacer las cosas bien. Ese permiso lo sacó gracias a alguien que conoce en el consejo estudiantil, además de que otros clubes nos ayudarán a terminar la casa con más detalle, dejándole en claro básicamente que no dependa de los demás para hacer algo bien. Busque la forma de motivarlos. La forma de pensar de Kuse sorprendió mucho a Lisa, ya que era una forma muy diferente de ver las cosas de una misma situación, y este estaba lo correcto, sintiéndose muy patética ya que no pudo ver las cosas desde otra perspectiva. Sin embargo, no hacía de menos todo el esfuerzo que hace, resumiéndole que en teoría le quería decir que no se exija de más, sugiriéndole que fueran a casa a descansar, cosa que se aceptó a Lisa. Ella estaba sintiendo varios sentimientos al mismo tiempo, ya que no se esperaba que un tipo como Kuse le diera la lección más importante de su vida, agradeciéndole por ese motivo. Llegado el día en que se tenía que quedar todos los chicos de su clase, Takeshi estaba motivando a todos para que puedan hacer la mejor casa de terror que jamás hayan visto en el festival. Alisa se había sorprendido de que todos estuvieran muy emocionados, sabiendo que la razón por la cual todos estaban ayudando es porque Kuse lo había resuelto, por lo que cuando estaban trabajando, las chicas les habían llevado algo de comer a los chicos por las molestias que se estaban encargando del trabajo pesado. Por otra parte, las chicas del club de costura ya habían terminado de hacer los uniformes, mencionando que se les facilitó mucho el trabajo, ya que anteriormente alguien le había avanzado haciendo las costuras de una forma muy excelente, no sabiendo quién fue la persona que lo hizo, pero una de las compañeras de clase reveló que quien le había avanzado mucho en el trabajo fue Alisa, quien se quedó siempre hasta tarde para poder avanzar lo más posible. Todos, al ver el gran trabajo que había hecho esta, la felicitan pidiéndole disculpas por haberla dejado sola en ese momento. Así que Takeshi, para motivar a todos sus compañeros, les propone que deberían de trabajar lo máximo posible para que le pudieran ganar a Lisa, por lo que con todos manos a la obra, el ambiente se estaba tornando muy divertido, por lo que al llegar al festival cultural, la Casa del Terror estaba siendo todo un éxito, ya que todos los alumnos de las escuelas querían entrar, ya que se estaban esparciendo rumores de que era muy terrorífica. Al término del festival, todos los estudiantes con sus respectivas parejas o pretendientes se reunieron para bailar la danza de la noche. Alisa, al ver a Kuse, lo fue a saludar, y ese, como todo caballero que es, la invita a que se siente junto con él. Ella estaba muy sorprendida, ya que no se esperaba que terminara en el cierre del festival bailando la danza de la noche, preguntándole al prota si es que va a ir a bailar. Este se lo niega, ya que ni siquiera tenía pareja,
preguntándole a Alisa si es que ella no va a ir a bailar, ya que muchos chicos estaban detrás de ella. Alisa le deja claro que rechazó a todos quienes la invitaron con el pretexto de que no sabe bailar. Kuse, de una forma burlona, le menciona que quizás ese pretexto sea una realidad porque quizás no sepa bailar. Como era de esperarse, Alisa se enojó por eso, dejándole en claro que sabe bailar a la perfección. Eso no le impresionó para nada a Kuse, ya que era de esperarse como la princesa de la alta sociedad que es. Alisa se sorprendió porque no esperaba que la llamara por ese nombre. El prota le platica que toda la escuela le pusieron ese apodo, cosa que no le gustó para nada a ella, ya que no se considera una princesa, puesto que no es alguien que tenga una vida del estilo de cuento de hadas. Alisa estaba consciente de que poseía cualidades que eran superiores a la de la media. Sin embargo, eso no quería decir que no tenga dificultades algunas, sintiendo que si la llaman de esa forma, estaría negando todos los esfuerzos que ha dado en todo. Kuse la comprende, así que no la llamará jamás de esa manera. Dejando eso de lado, ella le da las gracias a Kuse, ya que gracias al prota pudo disfrutar del festival cultural. De la misma manera se termina disculpando con Kuse, ya que tuvo que descargar su ira con él por lo presionada que estaba. Kuse le pide que no se preocupe, ya que en realidad no hizo la gran cosa. Alisa sabía ese hecho, pero lo que se refería es que él fue el causante de que todo se hiciera posible, diciendo en su idioma natal que él fue quien la salvó. Kuse la había entendido, aún así le pregunta qué fue lo que dijo. Ella, para cambiar el tema, le pide que le diga cómo le puede devolver el favor y no aceptar un no por respuesta. Kuse, sin más remedio, le pide que le deje llamarla por un apodo, porque como sabe que en Rusia hay apodos que son los que se usan para llamar a las personas más preciadas con cariño, en el caso de Alisa, su apodo de cariño sería Alya. Ella, sonrojada, le menciona de esa manera que la llama así su familia, aún así le permite que la llame de esa manera. Kuse, para no crear un ambiente muy vergonzoso, comienza a bromear con que ser tratado indiferentemente por ella, una chica hermosa, sería todo un honor. Cuando de repente, varios chicos fueron con Alisa para invitarla a bailar. Ella, aunque les dejó en claro a todos que no sabe bailar, todos los tipos estaban siendo muy persistentes con ella, por lo que Kuse, sin más remedio para que la dejaran en paz, la toma de la mano y le dice a todos los sims que Alisa ya tenía pareja, porque le había prometido que bailaría con ella, haciendo que el par de tortolitas se fueran a bailar. Todos los sims se quedaron sorprendidos de que la princesa se haya ido con un tipo random. Pasando con los tortolitos, Alisa le pide que espere un momento, ya que como todo había pasado muy rápido, solo estaba algo confundida por lo que sucedía. Luego de ello fueron a bailar. El ritmo del baile cambió a un vals, por lo que Kuse, de una forma muy coqueta, le menciona que como Alisa le había dicho que sabía bailar a la perfección ballet, quería ser testigo de sus grandes habilidades. Ella ya había entrado en un ambiente del festival, así que acepta bailar con el prota. Alisa, como era de esperarse, mostró sus mejores pasos ante Kuse, pero como su baile estaba siendo demasiado llamativo para todos, se estaba dando cuenta que Kuse apenas si le podía seguir el paso en el baile, no haciéndosele lógico que un tipo random como el prota estuviera al lado de una hermosura de mujer como lo fue Alisa. Por parte de la protagonista, se ve que muchos no iban a entenderlo, ya que no lo ven desde su perspectiva, sabiendo que Kuse es una persona que no suele sobresalir porque no quiere, y siempre brilla desde las sombras de los demás, cosa que le empezó a gustar demasiado por parte de este. Al término del baile, ambos conversan un poco. Kuse quedó impresionado por lo hermoso que se baila Alisa, ya que apenas si le podía seguir el paso. Alisa, aunque sabía que estaba mintiendo, solo le menciona que también se divirtió mucho. Dejando eso de lado, el prota ya se iba a ir para otra parte, sabiendo que si se quedaba al lado de Alisa por más tiempo, todos estarían celosos de él y llamarían mucho la atención. Alisa sabía muy bien ese hecho, por lo que sin razón aparente lo toma del brazo para no dejarlo ir y que le hiciera compañía. Eso lo hizo como castigo por llamarla princesa. Sin más remedio, Kuse aceptó quedarse con ella. Mientras iban caminando el par de tortolitos, Alisa se quedó pensando que jamás pensó que llegaría el día en que pudiera ir tomada del brazo con alguien. Y lo que le sorprendió es que se sintió tan bien para ella. Al día siguiente, Alya, antes de entrar a clases, estaba tratando de tranquilizar, puesto que después de lo que había sucedido ayer, no quería actuar de una manera muy extraña. Así que cuando entra al salón, Kuse le da los buenos días, mencionándole que se le ha olvidado hacer su tarea, pidiéndole de favor que se la pase. Todos los de la clase se quedaron impresionados, ya que llamó a Alisa por un apodo de cariño, y ella estaba más enojada, ya que era imposible que le pasara algo como la tarea. Las cosas siguieron normal como siempre, pero Alisa, después de lo que había sucedido, había cambiado algo dentro de ella, dándose cuenta que al lado de Kuse se siente segura y tranquila. De alguna forma, se siente muy cómoda cuando está junto con él. Regresando al presente, Mashi estaba muy emocionada por la historia que le había contado su hermana, sabiendo que Alisa ya estaba enamorada de Kuse. Alisa lo niega a toda costa, porque no es el tipo de relación que tiene.
solo confía mucho en él, eso es todo. Masha sabía que su hermana escondía algo, mencionándole que Kuse no se alejaría de ella sin importar qué le dijera, por ello es que le tranquiliza. Por ese motivo confirma que sí está enamorada de este, pudiendo pasar de amigos a novios, contándole que su amistad con Kuse le recuerda el cómo se había enamorado de Sakun, su prometido, recordándoselo ya que al igual que Kuse, él actuaba cuando se debía. Alisa, al ver que su hermana ya estaba sacando temas de romance, le pide que mejor se retire de su habitación, puesto que jamás ha pensado en ese tipo de cosas, refiriéndose a lo que hacen los novios. Eso se le hizo algo muy tierno a Masha, dejándole en claro que no es necesario de besos ni de tener citas, basta con que compartas tiempo con la persona que te gusta, es más que suficiente, puesto que el más mínimo contacto que tengas con tu enamorado hace que se le acelere su corazón. Alisa se quedó pensando en eso seriamente, recordando la vez que Kuse le puso su calceta, así que para comprobarlo, le pide a su hermana que le ponga su calceta, por lo que cuando lo hace no sintió nada, y al recordar la vez en que se la puso Kuse es cuando se había sonrojado. Eso le había dejado muchas cosas en claro, pero Alisa se sigue negando a sí misma que estuviera enamorada de Kuse. Antes de que iniciaran las clases, Kuse estaba conversando con su hermana, y ella le menciona que le gustó mucho el anime que le había recomendado, revelándole que las partes subiditas de tono las disfrutó mucho al ver. Kuse estaba tan entretenido leyendo sus mensajes cuando de repente Alisa lo interrumpe pidiéndole que guardara su celular si no quiere que se lo confisque de nuevo, pero eso no sería posible, ya que aún no iniciaba las clases, por lo que estaba permitido. Kuse le hace ver a Alisa que tenía su calceta abajo, y avergonzada se la acomoda pidiéndole que no la mire de esa manera. Dejando eso de lado, Yuki le pide ayuda a Kuse para que le ayudara a revisar y acomodar cosas relacionadas con el consejo estudiantil. Este, sin más remedio, acepta ayudarle, puesto que ese trabajo era muy pesado solo para 2 chicas. Yuki se pone feliz por eso, ya que le recordaba los viejos tiempos cuando era representante del consejo estudiantil en su época de secundaria. Cuando de momento va entrando Lisa y celosa por verlos tan juntos, le pide que mejor se pongan a trabajar. Así que todos se ponen a trabajar. Yuki menciona que quizás el presidente del consejo vendrá a visitarlos más tarde, pero Kuse no le estaba prestando mucha atención, puesto que el trabajo que estaban haciendo era algo pesado. Por otro lado, Lisa estaba viendo cómo Yuki y su enamorado estaban teniendo una conversación bastante fluida, demostrando sus celos de que su amado esté conversando con otra chica en lugar de que con ella. Yuki, por su parte, al subirse en una escalera para acomodar unas cosas, se terminó tropezando, y Kuse la atrapa para que no se hiciera daño. Preocupado, deja claro que siempre que quiera ir a lugares altos, lo llame mejor a él para que lo hiciera. Alicia se estaba poniendo muy celosa por eso, queriendo que su enamorado también se preocupara por ella, diciéndosela en voz en ruso. Obviamente Kuse lo había entendido a la perfección, sin embargo decide no hacerle caso, pensando que quizás estaba burlando de este, así que la ignora y sigue haciendo sus cosas. Alisa, al ver que no logró llamar la atención de su amado, comprometida a que le hiciera caso, se le estaba acercando a Kuse mientras le decía en su idioma ruso que la mirara. Yuki se percató de ese hecho, preguntándole a Alisa si es que le pasa algo. Ella solo le revela que cantaba un poco, y Kuse le pregunta cómo se llamaba la canción en ruso. Alisa, sonrojada, le dice el nombre de la canción, y es Sentimientos Inexpresables, haciendo que Kuse se sonrojara mucho por la aclaración. Cuando de repente va entrando el presidente del consejo estudiantil. El presidente del consejo estudiantil, llamado Touya, invitó a comer a todos por el arduo trabajo que estaban haciendo. Sin embargo, lo hizo con doble propósito, puesto que Kuse sabía perfectamente que Touya era un chico ejemplar en todos los aspectos, sabiendo que tenía un plan de por medio. Touya quedó impresionado porque terminaron de acomodar el almacén en un poco tiempo, y Yuki dejan claro que fue gracias a la ayuda de Kuse. Así que por ese motivo, el presidente del consejo le propone a Kuse que se una al consejo estudiantil, revelándole que como es el único hombre del consejo estudiantil y este año se va a graduar, necesita que alguien se una del género masculino para no dejarle todo el trabajo pesado a las chicas. Kuse estaba esperando esa propuesta, pero le dejan claro al presidente que no tiene ninguna intención de unirse al consejo. Después de lo que pasó en la secundaria, este lo comprende, ya que la preparatoria es muy diferente a lo de la secundaria, porque el trabajo es más pesado. Sin embargo, tiene sus ganancias. Kuse estaba consciente de que ser parte del consejo estudiantil era muy importante para su futuro, puesto que con el simple hecho de agregar a su currículum que fue presidente o vicepresidente de un consejo muy importante como el de su preparatoria, prácticamente tendría su vida resuelta, y como tenía la oportunidad de escalar a la presidencia por medio de Touya, se le ha facilitado mucho las cosas. Sin embargo, decidió rechazar la propuesta, dejándoles en claro que solo está bien con entrar a la universidad, no teniendo ambición alguna para escalar más alto. Touya lo comprende, pero Yuki seguía siendo muy persistente con que quería trabajar junto con este,
queriendo que se volviera a postular juntos. Kuse le pide que no se fije mucho con él, ya que sabe que Yuki es una candidata para que se convierta en presidenta. Touya se lo confirma, pero revela que Alisa también está luchando por convertirse en presidenta. Ese hecho solo le dio motivos a Yuki para convencer a Kuse de que se postularan juntos. Touya le pide a Alisa que describa cómo es Kuse en el trabajo, puesto que iban en la misma clase. Al principio ella estaba pensando en decir cosas buenas, pero al ver que Yuki lo estaba abrazando demasiado, los celos la cegaron y comenzó a revelar que Kuse no sería un miembro que ayudaría mucho en el consejo, ya que es muy flojo. Kuse estaba feliz de eso, ya que no quería que lo vieran como una persona capaz, pero Yuki interviene puesto a que esas ofensas no podía dejarlas pasar por alto como su amiga de la infancia. Tanto Alisa como Yuki iniciaron una pequeña discusión por ver quién sabía más acerca de Kuse. Yuki menciona que aunque Kuse sea una persona que no le guste sobresalir mucho, se mantiene siempre en un punto medio donde no es ni mejor ni lo peor. Alisa sabe eso perfectamente, aún así, siempre termina repitiendo los minites que se hacen en clase, cosa que no le sorprendió para nada a Yuki, puesto que su amigo de la infancia es una persona que con el mínimo esfuerzo logra aprobar todos los exámenes sin reprobar ninguno, cuestión que lo hace inteligente, puesto que siempre ha sido así porque lo conoce desde que eran muy pequeños. Alisa, defendiéndose de esa situación, revela que su enamorado es muy malo para los deportes, cosa que sabía a la perfección Yuki, puesto que jamás se le ha dado, pero quitando ese simple hecho, él es perfecto en todo sentido, sacando a relucir que tiene un montón de fotos de Kuse cuando estaba más pequeño. Un golpe crítico ya que Alisa no sabía qué responderle, pensando en sacar a relucir que bailaron juntos en el festival o que la abrazó de una forma muy subidita de tono. Kuse, al ver que las cosas estaban saliendo de control, trata de calmarla a ambas. Yuki, con la cabeza calmada, le pide disculpas a Alisa y viceversa. Dejando eso de lado, cuando terminaron de comer, Touya se disculpa con Kuse por haberlo arrastrado a una junta del consejo por cuestiones que no le correspondían. Ese simplemente le agradece puesto que lo había invitado a comer. El presidente le deja claro que las puertas del consejo estudiantil siempre están abiertas para él, y cuando quiera entrar que entre. Por otro lado, Kuse fue a dejar a su casa a Alisa, pero en el transcurso del camino se encontraron con un señor que estaba siendo demasiado grosero con todos, y cuando vio a los tortolitos, se les acercó con una actitud muy engreída, diciéndole de cosas a Alisa por cómo iba vestida y demás cosas. A ella, irritada, fue muy respetuosa con él, mencionándole que es un adulto muy vergonzoso. Eso no se lo tomó para nada bien el señor, así que estaba a punto de ponerle las manos encima a ella, cosa que Kuse no permitió. Kuse la terminó defendiendo de ese tipo, y cuando las cosas estaban a punto de escalar a mayor, Kuse lo saluda puesto que lo conocía como el jefe del departamento Isoyama, mencionándole que se había saludado en la boda de su hermano mayor, ya que según era un socio de su compañía, presentando a Alisa como su prometida, una dama muy hermosa que es demasiado buena para él, dejándole en claro que su color de pelo es albino porque lo heredó de sus padres, por lo que es muy hermoso. El señor se terminó disculpando con ambos, poniendo como pretexto de que estaba ebrio y no sabía lo que estaba haciendo. Luego de ellos se retiran para otra parte. Un poco más calmadas las cosas, Kuse le pide que no sea tan temperamental y no haga ningún tipo de locuras. Alisa no le vio el problema a ello, ya que confía mucho en sus habilidades de autodefensa. Ella le pregunta si no es un problema que ese señor sea conocido suyo por su hermano mayor, pero la realidad era que Kuse no conocía para nada a ese tipo. Todo lo que él le había dicho eran puras mentiras, engañándolo para que no escalara las cosas a mayor, puesto que él igual se había enojado por lo que pasó. Por eso hizo que se disculpara con su amada. Ella, sonrojada, le da las gracias por eso. Kuse le deja claro que mejor ignore a esos grupos problemáticos cuando esté sola. Alisa, de una forma muy coqueta, le pregunta si está preocupada por ella, y Kuse se lo confirma sin más, puesto que a veces suele ser una persona algo torpe. Al llegar a la casa de Alisa, le da las gracias por acompañarla, y antes de que entrara a su casa, le pregunta si en realidad no tiene intención de regresar al consejo estudiantil. Kuse se sorprendió por esa pregunta por parte de ella, dejándole claro que no tiene ninguna intención de entrar. Alisa, decepcionada, entiende, pero estaba a punto de decirle algo importante, pero mejor se retractó antes de decirlo, despidiéndose de él en ese momento. Por otra parte, Kuse, cuando llegó a casa, le mandó mensaje a su hermana, preguntándole a qué hora iba a regresar a casa, y se fue a dejar a casa a Alisa. Este se lo confirma, por lo que cuando va entrando al apartamento, Yuki se encontraba ahí dándole la bienvenida. Kuse nos cuenta un poco sobre su pasado. Pues resulta que en el pasado, siempre que iba de regreso a casa, hacía un desvío a un parque que quedaba cerca de la casa de su abuelo. En ese lugar se reunía con una niña a quien siempre le contaba todo lo que hacía durante su día, y ella lo motivaba para que se esforzara aún. A Kuse verla y que lo motivara siempre lo animaba mucho, puesto que por ella se esforzaba demasiado. Incluso por ella aprendió a hablar ruso. Al despertar del hermoso sueño que estaba teniendo, se despertó un poco nostálgico,
puesto que recordar a esa chica le hizo feliz, ya que antes, sin importar que sus padres no estuvieran con él, ella era la chica que siempre le alegraba su vida. Era el recuerdo de su primera amor. Cuando de repente va entrando Yuki a su habitación para poder despertarlo, como típico de una hermana menor que se abalanza para poder darle los buenos días a Sony-chan. Kose estaba un poco irritado de que Yuki se lo hubiera encimado, ya que no le dejaba respirar, pero esta le menciona que lo hará sentir muy bien. Aquí se nos revela de que en realidad Yuki, quien se hizo pasar por la amiga de la infancia de Kose, en realidad es su hermana menor, ya que como su padre se volvió a casar con la madre de Yuki, esto hizo que se convirtieran en hermanastros. Kose le pide que se levantara para que fueran a desayunar, pidiéndole que no fuera muy encimosa con este, ya que en la vida real, un hermano no se enamora de su hermana como en los animes, por lo que cuando ambos estaban comiendo, Kose le reclama puesto que siempre interfiere mucho con Alisa, haciéndola enojar en todo momento. Ella lo acepta, pero le gusta hacerla enojar, ya que se le hace muy lindo verla molesta. Luego de que se terminara de comer, Yuki le pide a Sony-chan que se fuera a arreglar porque iban a salir, tratando de hacer una competición de quién se cambiaba más rápido, pero eso solo terminó avergonzando a Yuki, ya que no tenía ningún sentido eso. Un poco más calmadas las cosas, Kuse le menciona a Yuki a dónde iban a ir, y ella le responde que al cine. Ambos habían salido de ver una película. Yuki estaba en conflicto puesto que como era un live action de uno de sus animes favoritos, no quería ver cómo posiblemente lo hayan arruinado, pero tampoco puede soportar no verlo, ya que es muy fan de la obra original. Cuando de repente Kuse le menciona a su hermana que había notado que alguien con el cabello plateado los estaba siguiendo desde hace rato. Yuki ya se había dado cuenta desde antes. Es por ese motivo que le estaba recordando a Kuse que no usara términos otakus en voz muy alta, sabiendo que quien los estaba siguiendo era Lisa. Esa situación era muy incómoda para Kuse, ya que Lisa sí iba a hacer malas ideas del tipo de relación que tenían ambos. Así que cuando estaban a punto de decirle a Yuki que se separaran, ella en forma de maldad le habla directamente a Lisa para que se uniera a su recorrido. Ella, un poco apenada, disimula con que ya los había visto, pero estaba esperando el momento apropiado para poder saludarlos. Kuse sin más remedio le pregunta si es que vino de compras, cosa que ella misma confirma, y Yuki la halaga ya que se veía muy hermosa con el conjunto de ropa que traía puesto. Por otra parte, Yuki venía vestido de una forma muy peculiar, puesto que decidió usar algo masculino. Ella se lo confirma, ya que quería aprovechar vestir de esa forma, puesto que era un día de descanso. De igual manera le quedaba bien ese conjunto de ropa. Yuki, con tal de hacerla enojar, le dice que la ropa que lleva puesta originalmente es de Kuse, ya que como quería probar un estilo diferente de moda, por ello Kuse le regaló eso. El prota avergonzado le estaba pidiendo a su hermana que no continuara con lo que estaba diciendo, puesto que Lisa lo iba a malinterpretar, pero ella estaba más confundida que otra cosa, por lo que mejor deciden cambiar el tema, preguntándole a la princesa si ya ha comido, cosa que Lisa no había hecho. Yuki le propone que almuercen juntos, queriéndole llevar a un restaurante que siempre frecuentaban, pero Kuse le pide que no le inviten, ya que ese restaurante no estaba dirigido para ella, creyendo que se iba a hacer un ambiente muy incómodo y la comida no le iba a gustar para nada. Alicia, enojada por lo que estaba oyendo, le pide que la lleven a comer a ese restaurante, pues resulta que el restaurante del que hablaban era una tienda de ramen que se especializaba en servir platillos muy picantes. Incluso con solo entrar ya picaban los ojos y no se podía respirar. Yuki le cuenta a Lisa que suele frecuentar ese tipo de lugares con Kose. Eso se lo tomó como un reto a Lisa, ya que no perdería contra ella fingiendo con que no le molesta el picante. Yuki, con tal de hacerla enojar, le recomienda que pida un platillo especial, que era el más picante de la tienda, sabiendo que la princesa no podía soportarlo. Kuse sabía que su hermana estaba siendo muy maldosa con ella, así que le pide a Lisa que no es necesario que se esfuerce probando mucho picante, pero como era de esperarse, su orgullo no le permitió retroceder, por lo que accede a probar el platillo más picante. Yuki, al ver que ya había servido el plato, le menciona que ya era hora de que empezaran a comer. Como era de esperarse, para los hermanos no había ninguna dificultad para poder comer ese tipo de platillos, ya que estaban acostumbrados a comer picante. Sin embargo, para Lisa le era muy difícil empezar a probarlo. Así como cuando le dio el primer bocado, como era de esperarse, se terminó enchilando demasiado. Kuse le menciona que no necesariamente se lo tiene que comer si es que le pica mucho, pero Lisa con orgullo no puede ceder fingiendo que le gustaba demasiado. Por otra parte, Yuki le estaba diciendo formas en que se puede comer el ramen para que según le supiera delicioso. Sin embargo, Lisa solo estaba enchilando más y más, diciéndole en ruso que dolía comer eso. Kuse, un poco preocupada por ella, le pide que le dé el resto del ramen para que se lo pueda comer él, cosa que no permitió Lisa, ya que estaba más que comprometida a comerse todo el ramen picante. Por ese motivo decidió no entremeterse más, viendo cómo Lisa se comía cada bocado del ramen más picante de la tienda, y su hermano haciéndole burla, ya que la forma en que la veía a Lisa era algo subidita de tono.
Al término de comer el ramen, se fueron a un parque a sentar el par de tortolitos, ya que Yuki se había ido a otra parte. Este le compra un helado a la princesa y él le revela que siempre suele comprar esos helados cuando come algo muy picante. Kuse sabía que ella se estaba forzando a comer ese ramen, ya que en realidad no le había gustado para nada, y notando que prefiere más las cosas muy dulces, admirando su forma de ser, puesto que es una chica muy hermosa que no se rinde ante cualquier adversidad, cosa que era completamente opuesto a lo que era él. En ese justo momento le pregunta por qué quiso formar parte del consejo estudiantil. Kuse nos revela un poco sobre su pasado. Cuando ganaron las elecciones al consejo estudiantil junto con su hermana, estuvo feliz de hacerlo, ya que aunque ya no quería formar parte de su familia, quería ayudar a su hermana a cumplir las expectativas que tenía la familia Su con ella. Con esa tarea realizada podría salir de la familia y ser libre. Así que cuando ganaron las elecciones, la contrincante que Yuki había tenido la felicitó por su victoria, pidiéndole que se convirtiera en la mejor presidenta que el consejo pudo haber tenido. Pero, por otra parte, la misma chica que había felicitado a su hermana estaba muy devastada porque había perdido, no sabiendo cómo le iba a dar la noticia a sus padres, estando algo decepcionada de que todo el esfuerzo que puso en su campaña durante todo el tiempo no haya valido la pena. Eso le llegó en verdad a Kuse, puesto que no podía creer que un chico como él, sin ambición alguna, pudiera sacar del camino a una chica que en verdad deseaba el puesto, sabiendo que no merecía ser vicepresidente. Por ese mismo hecho, se prometió que solo aceptará el cargo por un año y renunciaría cuando acabe su periodo. Prácticamente el prota tenía el pensamiento que de qué sirve ser excelente en todo si al final no sería recompensado. Un pensamiento que hasta él mismo sabía que era demasiado cutre, poniendo como pretexto para no desarrollarse. Es por ese motivo que al ver a Lisa estaba brutalmente deslumbrante. Por ese motivo le preguntó qué es la que lo motivó a postularse como presidenta del consejo estudiantil. Ella no entiende la pregunta, mencionándole que es algo que solo quiere hacer y ya. No hay ningún motivo de por medio. Eso le hizo darse cuenta a Kuse que ella es el tipo de persona que siempre sobresale porque es algo natural por parte de ella. Alguien con una determinación impresionante que deslumbra a quien sea que lo mire. Este le comienza a mencionar que para postularse como presidente del consejo estudiantil hay una regla en la cual los candidatos a la presidencia tienen que formar un grupo y tener un vicepresidente para luego postularse y pelear por el puesto, aconsejándole que antes de que se postule tiene que encontrar a alguien como su respaldo. Todo eso ya lo sabía Lisa, sin embargo no es algo que le preocupe, ya que como ella es alguien que aspira a la presidencia, no ocupa de otra persona como equipo, por lo que solo usará el nombre de alguien para ello. Kuse no entiende exactamente por qué Lisa no le pedía ayuda a nadie. Incluso en aquel momento del festival, ella se encargó de todo ella sola, dándose cuenta qué tipo de persona es. A Lisa se le queda mirando fijamente, diciéndole en ruso que quiere que él sea su compañero de campaña. Kuse le había entendido, pero como siempre le ignora, ya que no se creía alguien digno de ver su luz. Dejándose de lado, Lisa le pide a Kuse que lo acompañe a comprar su ropa. Kuse está un poco nervioso por ese hecho, puesto que no sabía si era lo correcto elegir ropa para ella, pensando que quizás ya llegó a ese nivel de intimidad. Sin embargo, recobró la compostura, comprometiéndose a acompañarla a que se probara ropa, puesto que eran amigos muy cercanos. Alicia lo había notado un poco raro, suponiendo cosas que no eran ciertas, ya que estaban pensando que quizás Kuse se estaba compadeciendo, ya que creía que no podía ser presidente del consejo estudiantil, enojándose por eso y queriéndole demostrar su determinación, por lo que rápidamente se fue a probar la ropa para poder hacerle sonrojar. Por otra parte, la señorita del apartamento le sugiere a Kuse que esperara a su enamorada en la sala de espera, así que cuando Alisa le mostró el primer conjunto de ropa que se había probado, quería causarle una reacción a Kuse, y que por consejo de su hermana sabía que ese tipo de ropa le gustaban a los chicos. Kuse con una mirada encantadora le menciona que ese atuendo le quedaba muy bien, recalcándole que con su atuendo casual igual se veía bien, pero arreglada y elegante se ve mucho mejor. Eso hizo enojar mucho a Lisa, ya que la había elogiado demasiado. Por parte de Kuse, igual se avergonzó, puesto que mantener la compostura al verla de una forma muy hermosa era algo muy difícil para ese, sabiendo que Lisa tiene la intención de sonrojarlo para sacarle una reacción. La señorita de la tienda se había dado cuenta de lo que tenía en mente ella, así que le ayuda a elegir más conjuntos de ropa que le quedaran bien en su estilo. Como se esperaba, eso causó reacción en Kuse, alucinándose con ella, pero no podía bajar la guardia, solo dándole un análisis de cómo se le veían las cosas. Pero Lisa sonrojada le pide que le diga qué es lo que piensa en su idioma ruso, por lo que le revela que se ve muy hermosa, y al darse cuenta de lo que dijo lo cambia, refiriéndose a que el estilo se le ve muy bien. Rápidamente Lisa se esconde, no entendiendo por qué unas simples palabras le hicieron sonrojarse demasiado, por lo que estaba pensando usar otro tipo de ropa, viniéndosele a la mente la forma en la que estaba vistiendo Yuki, así que le pide a la señorita que quiere probarse otro estilo de ropa. Alisa se iba a probar el mismo estilo de ropa que tenía Yuki,
ya que como Kuse le había mencionado anteriormente que estaba acostumbrado a halagar a la chica, supuso que se refería a ella. Así que a la hora de demostrárselo, le pide la opinión de cómo se ve. Como era de esperarse, se dio cuenta de que le copió por completo a Yuki, revelándole que se ve muy bien, ya que como es una chica muy hermosa y tiene una bonita figura, se ve muy cool en ese estilo. De esa manera se estaba probando muchos atuendos, así que emocionada por el ambiente que se estaba creando, solo le quedaba un último atuendo que probarse, pero resulta que esa ropa era algo reveladora. A ella no le importó ese hecho, pues a que lo único que quería era hacer que Kuse se avergonzara demasiado. Así que cuando salió para mostrárselo, se termina encontrando con que Yuki estaba ahí. Al verla, se sorprendió porque no sabía que Lisa era una chica algo atrevida. Dejando a su lado, tanto Yuki como Kuse se bajan en la misma estación, despidiéndose a Lisa. Y avergonzada por lo que había pasado, estaba preocupado de que Kuse tuviera una mala imagen sobre ella. Pero eso le hizo raro que tanto Yuki como Kuse se bajaran en la misma estación, suponiendo que quizás tengan otro tipo de relación, pero descartó la idea porque no se le hacía algo posible. Así que al buscar lo que significaba que un chico te prestara su camiseta, puesto que Yuki le mencionó que Kuse se emocionó cuando se puso su camiseta, Alisa malinterpretó las cosas ya que se imaginó otra cosa. Yuki le había pedido un favor a Kuse, pues resulta que le pidió que comprara algunas cosas para el consejo estudiantil, puesto que a ella se le complicaba mucho. Sin más remedio, esta accede yendo a la sala del consejo estudiantil. Ahí se encuentra con el presidente, quien le agradece por haber venido y acepta las molestias de hacer las compras. En ese momento le presenta a María, la hermana de Alisa. Ella era la secretaria del consejo estudiantil y la hermana mayor de Alisa. María era muy famosa en el instituto por ser una belleza, escuchando rumores con que tenía un novio ruso y rechaza a todo aquel que se le declara. Kuse la saluda muy amablemente, presentándose ante ella como el amigo de su hermana. María, muy amable, le pide que la llame Masha, ya que los amigos de su hermana también son amigos de ella. Luego de ello, el presidente los manda a hacer las compras, pidiendo a la Kuse que se encargara de ello. María le pone un brazalete a Kuse para que les permitieran salir de la escuela, pero se sorprende mucho al verlo de cerca, preguntándole en ese momento cuál era su primer nombre. Este le revela que su nombre de pila es Masachika. María había recordado algo, pero no le dio mucha importancia, puesto a que sabía que era una coincidencia. Al llegar a la tienda, Masha menciona a Kuse que deberían de comprar todas las cosas que fueran necesarias para el consejo estudiantil. Pero durante todo el trayecto, ella se estaba distrayendo demasiado, puesto a que no se estaba tomando en serio esa tarea. Kuse de una manera amable le pide que mejor buscara lo que en realidad iban a ocupar para el consejo, cosa que puso muy triste a María, ya que sonó como si la estuviera regañando, entendiendo a qué se refiere el presidente con que él le encargaba las compras. Como última parada, fueron a la tienda de tés. María le menciona que igual los miembros del consejo estudiantil necesitan un descanso de vez en cuando, por lo que le pide que tome a su gatito que compró mientras ella iba a probar el té. Kuse, al verse en el espejo, le pareció ser un padre que lleva a su hija al parque y carga todas sus cosas. Por otra parte, Masha lo estaba invitando a que fueran a probar el té con ella, pero como ese era todo un otaku, pensó que quizás tomaría de su misma taza y se daría un beso indirecto, suponiendo que sería como un anime de romance cliché al que está acostumbrado a ver. Sin embargo, no se emocionó tanto, puesto que es un otaku que separa la realidad de la ficción. Además de que no iba a tomar de su misma taza, le dieron otra taza para que probara el té. Eso fue un golpe duro para Kuse, ya que en verdad se había sonrojado, y cuando menos se lo esperó, María le había tomado una foto queriendo mandársela a Lisa. Dejándose de lado, vuelve al consejo estudiantil y el presidente le agradece por haberse encargado de las compras, ya que sabía que si iba María sola no iba a salir nada bien, preguntándole nuevamente si es que quiere unirse al consejo estudiantil. Este le deja claro que solo basta con que venga de vez en cuando para ayudarlos, ya que no cree que pertenezca a ese círculo. El presidente, con un tono serio, sabía eso, preguntándole qué tiene de malo tener interés en la posición del consejo estudiantil, puesto a que es una postura perfecta, revelándole que la razón por la que entró fue por la chica que le gusta, enseñándole una foto de cómo se veía antes, un chico random gordito y muy introvertido que no le gustaba ir a la escuela, hasta que se enamoró de una chica que era la vicepresidenta, llamada Chiaki. Eso hizo que se esforzara mucho en mejorar en todos los aspectos y convertirse en un hombre digno de estar a su lado. Por eso es que se volvió presidente del consejo estudiantil. María igual revela que se unió al consejo, ya que Chiaki se lo había pedido, mencionándole que no importa la razón que sea, mientras cumplas con tus obligaciones es más que suficiente. El presidente tenía una idea del por qué Kuse quería entrar al consejo, y no tendría nada de malo en ello, sabiendo todo lo que logró junto con Yuki en la secundaria. Kuse, teniendo más contexto de la situación, le pide que le dejen pensarlo por un tiempo. El presidente accede a darle un tiempo para que pensara, así que Kuse, en lugar de pensar en ayudar a Yuki para que sea la presidenta del consejo, pensó en Alisa, no entendiendo exactamente el porqué,
preguntándole dónde se encontraba su enamorada. El precio le responde que se está encargado de un problema entre clubes, ya que tanto el club de fútbol como el club de béisbol están discutiendo por el uso del campo, ya que como normalmente ambos tienen un día para poder usar el campo completo, por ahora, ambos clubes van a participar en las nacionales, tienen más tiempo para prepararse y ninguno quiere ceder a ponerse de acuerdo en compartir el campo o dar una solución al problema. Esos problemas por lo regular se encarga Chiaki, pero en ese momento no se encontraba, por lo que se lo dejaron a Lisa para que vaya tomando experiencia en ese tipo de asuntos. Kuse sabe que en una discusión a Lisa no podía intervenir mucho, por lo que cuando fue a ver notó que ella estaba muy asustada, puesto que cuando intentó hablar con los clubes, la callaron, ya que todos estaban muy alterados. Kuse vio todo eso, sin embargo decidió no intervenir porque no podía hacer nada, ya que no formaba parte del consejo. Por parte de Lisa, estaba muy asustada de encontrarse en esa situación, sabiendo que no tenía derecho a pedir que sus compañeros la comprendieran, cuando prácticamente toda su vida se ha pasado ignorando a todos sin ser empática con nadie. En ese momento Kuse estaba a punto de intervenir, ya que no podía dejar sola a su enamorada, pensando en un plan para poder ayudarle, ya que si entraba así de la nada, se ve que tampoco le haría caso, puesto que es de primero, por lo que la gota que derramó el vaso fue que Lisa estaba pidiendo ayuda en ruso, y el prota, al no querer abandonarla, entra a ayudarla, presentándose como el encargado de asuntos generales del consejo estudiantil. Al entrar, Kuse se presenta con su nombre ante todos, mencionándole que el presidente les contó por la situación que estaban pasando, y les tiene una propuesta para ver si les parece y se resuelva el asunto. Pues resulta que teniendo en cuenta los números, los del club de béisbol pudieran ir a practicar al lecho del río, y los del club de fútbol, como tienen más miembros, ocuparán toda la cancha. Sin embargo, tienen que mandar a algunas personas de su club para ayudar al club de béisbol. Esa propuesta no les pareció para nada a ninguno de los dos clubes, pero cuando las chicas entrenadoras del club de fútbol mencionan que serán ellas quienes ayudarán al club de béisbol, la cosa cambia completamente, pues a que los de béisbol se dieron y llegaron a un acuerdo con el club de fútbol, resolviendo por completo todo el asunto. Dejándose de lado, Kuse se disculpa por haberse entrometido en algo que no le incumbía. Ella se lo agradece, aunque no sabía por qué le había propuesto eso a ambos clubes, jamás pensando que de esa manera funcionarían las cosas. Admirando a Kuse, ya que es alguien muy observador, este le menciona que le dirá todo lo que planeó, pero no se lo dijera a nadie. Pues resulta que como la entrenadora de fútbol y el capitán de béisbol estaban saliendo, era un buen plan para reunirlos para que pasaran tiempo juntos. Solo de esa manera los de béisbol cederían toda la cancha a los de fútbol. Ese plan es enfadar un poco a Lisa, pero fue algo asombroso que había hecho Kuse, admirándolo, ya que quería ser algún día como él, pero no sin antes convertirse en presidenta del consejo estudiantil. Cuando salieron de la escuela, el presidente los felicita por su arduo trabajo y dándole su bolsillo a Lisa. Kuse sabía que todo eso lo había planeado el presidente, cosa que él lo confirma, pidiéndole una respuesta para ver si lo consideraba formar parte del consejo. Asombrosamente Kuse aceptó la invitación, haciendo que el presidente le diera la bienvenida. Kuse le confirma que se dejó llevar por las palabras del presidente, por lo que tiene que pagar por todo el tiempo que lo hizo esperar. Alicia nuevamente le confirma si es que es verdad que se va a unir al consejo estudiantil o solo estaba bromeando, pero Kuse se lo confirma. Alicia sabía que eso lo hizo para que se postulara junto con Yuki para la presidencia el próximo año. Kuse, para hacerle enojar, le pregunta qué es lo que pasaría si ese fuera el caso. ¿Renunciaría a la presidencia? Cosa que negó a toda costa a ella, ya que sin importar quién fuera su rival, ella ganaría. Kuse estaba muy feliz de ver ese brillo en ella, ya que sabe que alguien como él sería incapaz de alcanzarla en todos los aspectos. Por ello la admiraba mucho. Por ese motivo, le menciona que la convertirá en la próxima presidenta del consejo estudiantil, dándole todo y no dejándola sola en ese propósito. La apoyaría en todo lo que necesitara y no desde las sombras. Estaría a su lado en todo momento. Alisa estaba muy contenta por esa aclaración, que incluso se le salieron las lágrimas tomándola de la mano para aceptar su propuesta y diciéndole en su idioma ruso que lo ama. Este, sorprendido, le pide que le diga qué fue lo que le dijo, aunque lo había entendido, y ella menciona que es un secreto. El prota se puso muy sonrojado, ya que esa misma sensación que había sentido en ese momento es la misma que sintió con su primer amor. Alisa le tuerce la mano, ya que sabía que estaba pensando en otra mujer. Sonrojada le pregunta si no estaba pensando en Yuki-chan, ya que como ella le había dicho que se había puesto la camiseta de Kuse, estaba malentendiendo todo, dándole una bofetada para según perdonarlo. Un poco más tranquila las cosas, le ayuda a levantarlo, tomándolo de la mano y simulando que le dio un beso. Pero bromeando, de una forma muy coqueta le revela que no fue un beso, solo hizo el sonido de sus labios, yéndose para su casa puesto que su padre la iría a recoger, despidiéndose en ese momento de su enamorado.
Kuse estaba muy confundido en esos momentos, necesitando una respuesta para saber si lo que le dijo a Lisa de que lo amaba era real o solo era una broma. Después de lo sucedido esa noche, Alya estaba muy sonrojada al haberle dicho al prota que lo amaba pero en un idioma ruso, que aunque ella sabía que aunque no la había entendido, se sentía muy avergonzada por ese motivo, estando en un duelo consigo misma, ya que no quería aceptar que tenía sentimientos hacia Kuse, poniendo como pretexto que solo lo dice ese tipo de cosas para burlarse de este. Aunque Alya sabía muy bien que cuando Kuse le menciona que daría todo su apoyo para que fuera presidenta del consejo estudiantil, ella se comenzó a sentir muy nerviosa, desbordando varios sentimientos que ni ella misma comprendía por completo, justificándose que no hay forma de que sienta amor hacia el prota, ya que solo se dejó llevar por el momento y por ese motivo le dijo que la amaba, dejando ese tema de lado, puesto que no le era muy importante y mejor pensando en cómo le iba a hacer para ganar la presidencia del consejo estudiantil, ya que como Kuse le iba a dar todo su apoyo, tenía que corresponder todo su esfuerzo, pero no pudo evitar pensar qué pasaría si se llegara a confesar a su enamorado, suponiendo erróneamente que quizás el prota le iba a rechazar, porque pensaba que quizás estaba malinterpretando la situación. Así que por alguna razón extraña se terminó enojando, negando por completo que sienta algún tipo de pensamiento hacia Kuse. Así que mientras estaban en un duelo con ella misma, aparece en escena su hermana Masha para conversar un poco sobre su hermana. Masha sabía muy bien que su hermana, refiriéndose a Alya, le gustaba mucho Kuse aunque lo negara, por lo que le cuenta que fue junto con Kuse por algunas cosas del consejo estudiantil, aconsejándole que si en verdad le gusta Kuse, se lo diga rápidamente antes de que alguien se lo gane, retractándose rápidamente de lo que dijo y cambiando de conversación rápidamente, pidiéndole que viera su celular ya que le envió una foto en donde Kuse estaba cargando el gato que había comprado. Eso se le hizo muy tierna a Alya. Pasando con el prota, igual estaba muy avergonzado por todas las palabras que le había dicho a Alya esa noche, además de que había entendido perfectamente cuando Alya le dijo que lo amaba en idioma natal, o sea ruso, sonrojándose por ese motivo. Aunque pensaba con calma en las cosas, pudo suponer que quizás Alya dijo todo eso por el ambiente que se sentía. Sin embargo, al verla detalladamente se dio cuenta que quizás lo decía en serio, recordando el primer amor que tuvo cuando era pequeño, ya que cuando conoció a esa chica experimentó por primera vez lo que era un romance, pero desafortunadamente no pudo recordar ni su nombre y mucho menos su cara, lamentándose mucho por eso, ya que en verdad le gustaba. Como todo manga cliché de comedia romántica, el prota tenía ese complejo de inferioridad en donde se sentía menos que su enamorada, sabiendo que como no tiene una cualidad que lo haga destacar ante los demás, Alya se iba a desilusionar de él con el paso del tiempo, mejor decidiendo dejar de pensar en eso, puesto que se tenía que concentrar en las elecciones del consejo estudiantil. Cuando de momento aparece en escena su hermana para mencionarle que el presidente del consejo le dio la noticia de que se uniría, cosa que le sorprendió bastante a Yuki. Este se lo confirma, pero él le deja en claro que lo hizo con el propósito de ayudarla a convertir en presidenta del consejo estudiantil a Alya. Eso hizo que su hermana se pusiera muy triste porque a pesar de que ella le estuvo prácticamente rogando para que se uniera con ella, este solo la termina rechazando. El prota se disculpa con ella, pero es lo que debe de hacer, haciendo que Yuki acepte sus disculpas y pidiéndole que la consienta un poco como compensación por eso. Un poco más calmadas las cosas, Kuse le pregunta a Yuki si por lo que pasó lo detesta o algo por el estilo. Ella le da a entender que no es el caso, dejándole claro que ahora por ahora son rivales, comenzando así la batalla entre hermanos, despidiéndose de ese momento de Sony-chan para irse a su cuarto. Ella está muy feliz de que su hermano por fin encontrara a alguien por quien esforzarse, poniéndose demasiado serio porque no pensaba perder la batalla. Alya está muy impresionada del cambio de actitud que estaba teniendo el prota, porque después de que le dijo que se esforzara lo más que pudiera para convertirse en presidenta del consejo, se había vuelto más responsable, cambiando por completo su estilo de vida, por lo que en la clase de deportes el prota estaba más que agotado ya que no había comido nada durante el desayuno, quedándose sin fuerzas para continuar en los deportes. Sin embargo, y por accidente, una pelota lo terminó golpeando al prota en la cara. Alya, como se había dado cuenta de eso, fue a verlo rápidamente para ver si se encontraba bien, cosa que le confirma, revelándole que desde mucho antes es muy malo para los deportes, ya que siempre termina mal. Alya, por lo preocupada que estaba, se le acerca al prota para ver si tenía algún tipo de fiebre por lo que había pasado, pero se alivia de que no hubiera sido el caso, mientras que Kuse estaba pensando otro tipo de cosas al ver a su enamorada más atractiva de lo normal. Cuando de repente aparece en escena una chica llamada Masha para saludarlos. La chica muy amablemente se ofrece a sacar al prota ya que se había mojado mucho de su cabeza, estando muy cerca de Kuse en ese momento. Este le agradece por haberlo secado y su enamorada, por lo celosa que estaba, se lo termina llevando nuevamente para la clase. Alya, preocupada, le vuelve a preguntar si se encontraba bien porque estaba sonrojado, revelándole que en verdad está muy preocupada por este. Kuse, nervioso por eso, estaba suponiendo que todo lo que había pasado esa noche era verdad, ya que alguien estaba actuando un poco más cercana de lo normal.
Ella le menciona que no quiere que se esté sobreesforzando por ella, puesto que se sentiría mal por eso. El prota le deja claro que solo se siente mal porque tiene mucha hambre, ya que como no comió nada, hizo que no se durmiera durante las clases y hiciera todas sus obligaciones como normalmente las tendría que haber hecho. Aya, apenada de que hubiera malinterpretado las cosas, se termina enojando por eso. Después de las clases ambos se terminan yendo al consejo estudiantil, pero ella estaba actuando más fríamente con el prota por el malentendido que había sucedido. Como de momento aparecen los miembros del club, tanto de fútbol como de béisbol, y al ver al par de tortolitos estaban dirigiéndose a la sala del consejo, se les acercaron. Ellos pensaron que quizás les iban a reclamar por lo que Q se proteja a su enamorada. Sin embargo, se terminan disculpando por el tipo de comportamiento que tuvieron anteriormente, yéndose en ese momento. Aya, sonrojada, le da las gracias a su enamorado por haberla salvado y entran al consejo, encontrándose con una chica que lo recibe con una actitud bastante hostil. Aclarando el malentendido, resulta que esa chica se llamaba Chisaki y era la vicepresidenta del consejo, disculpándose por haberlos tratado así, pero pensaba que el par de tortolitos no pertenecían ahí. Pues resulta que la razón por la cual estaba de mal humor era porque tanto el club de fútbol como de béisbol le dieron problemas por cómo se estaban organizando, así que planeaba darles una pequeña advertencia para que se estuvieran quietos. Guse nos explica más a detalle sobre ese personaje, pues resulta que por su apariencia aterradora y linda a la vez, es considerada como una de las bellezas de la clase, además de que es la novia del presidente del consejo, o sea Toya. Así que dejando eso de lado, ya cuando todos estaban reunidos en el consejo, comenzó la primera junta presentando a un nuevo integrante que se les había unido. El presidente le pide al prota que se presente ante todos nuevamente, cosa que hace Kuse aunque ya todos los miembros del consejo lo conocían, dejando claro a la sala que el próximo año para las elecciones estaría apoyando a Aya como presidenta del consejo. Todos quedaron impresionados a excepción de Yuki, quien ya lo sabía con antelación, sentándose en ese momento para poder continuar con la reunión. Pero resulta que todos se comenzaron a presentar nuevamente ante todos. Al término de la junta, Yuki se tenía que retirar para una exposición que tenía pendiente, asunto que igual era del consejo. El presidente le pide que se encargue del asunto, mandando a Aya con ella para que puedan hablar sobre los presupuestos, cosa que acepta sin ningún problema, por lo que cuando ambas estaban solas en un salón para que pudieran hablar sobre lo que pasó, Aya le revela que junto con Kuse se van a postular como candidatos a la presidencia del consejo. Ella le confirma que ya lo sabía desde antes, pero Aya a lo que quería llegar es que quería decírselo directamente para no sentir culpa por no hacerlo. Yuki le dice que no había necesidad ni siquiera de disculparse, revelándole que ama mucho al prota, aunque no lo hubiera elegido, preguntándole a Aya qué es lo que siente hacia Kuse. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Aya-san. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando más que suficiente. Y bueno chicos, chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Rosil Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente.